Estás viendo Televisión Martí. Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco muchísimo como siempre su compañía. El 28 de enero de 1853, de padre valenciano y madre isleña, nació en La Habana José Martí, el apóstol de todos los cubanos. Para muchos, el mayor de sus héroes y uno de los escritores más importantes e influyentes de la isla y la lengua española. Su legado no solo ha servido para entender la Cuba y las Américas de su tiempo, su literatura y sus acciones políticas son estudiadas con pasión e interés en muchas partes del mundo, pero también sus ideas, versos y acciones han sido distorsionadas desde hace más de 60 años por el régimen comunista de La Habana. Mucho antes de apoderarse de Cuba, en los planes de Fidel Castro estaba ya la idea de manipular las ideas y la figura del poeta, del pensador, del humanista, del político y del gran patriota que fue José Martí. Cuando Castro y otros guerrilleros asaltaron el cuartel Moncada, el caudillo dijo que José Martí había sido el autor intelectual de aquel ataque fallido, donde por culpa de sus ansias de poder murieron varios cubanos. Al triunfo de su llamada revolución, Castro convirtió a Martí en una imagen a usar según sus intereses. Martí le servía para todo y aún lo siguen haciendo. Muchas frases del apóstol han sido empleadas para justificar los horrores, la miseria o las guerras del castrismo. Y eso no es otra cosa que una vil manipulación. Para conversar acerca de cómo el régimen cubano ha manipulado las ideas y la figura de nuestro apóstol, contamos hoy con la presencia de uno de los intelectuales del exilio que más ha denunciado estas malas prácticas de la petrificada dictadura. Mi invitado tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional de la Florida. Es miembro de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas, de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas y del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, entre otros tanques de pensamiento. Y cada día hace una gran labor como director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Es un placer darle la bienvenida al politólogo y escritor, mi amigo Julio Schilling. Bienvenido, qué bueno que me acompañas aquí. Es primera vez que vienes aquí, qué bueno. Te he entrevistado antes, pero bueno, bienvenido a Karen a las 8. Un placer estar contigo, sobre todo en una fecha como hoy. Que es tan importante para todos los cubanos, a pesar de que el castrismo ha querido, como tantas otras cosas, apoderarse de las ideas y de la figura de nuestro apóstol, el apóstol de todos los cubanos, nuestro querido José Martí. Rápidamente, antes de ir al cuestionario, quiero que me digas quién fue realmente Martí y si la historia que nos contó el castrismo es real. Mira, lo que contó el castrismo es como decir que quieres culpar a Cristo de la persecución de los romanos. Es totalmente absurdo. Martí fundó la República de Cuba, recogió lo mejor de todos nuestros próceres. En Martí está Varela, está Carlos Manuel de Céspedes, están todos esos mambises que lucharon por la independencia. Tenía la intelectualidad para hacerlo, pero lo que buscó, por lo que luchó, fue por una democracia en plena libertad. Ahora, ¿por qué Fidel Castro se apropió desde un inicio de la figura y las ideas, las hizo como suyas de José Martí? ¿Por qué? ¿Por qué le convenía esto? Mira, tenemos que entender de que el comunismo requiere de la cultura. O sea, trata de falsificar la cultura, porque la cultura es en como... todas sus vertientes. En todas sus vertientes. Es como entendemos el mundo sensorial y material. Entonces, la intención de falsificar, de promover la contracultura para distorsionar la realidad, pero es la realidad que ellos quieren proyectar. Pues a primera instancia se busca tratar de destruir la figura histórica, en el caso de personajes históricos de la talla de Martí. Eso no fue posible. Fíjate, Karen, si eso fue así, que la intelectualidad marxista, como Juan Marinello, por ejemplo, declaradamente en los años 30 hablaban en un escrito de Juan Marinello, Martí y Lenin, pues decía que Martí era un gran fracasado, decía que Martí era un abogado de los poderosos, o sea, luchaba abiertamente, y no solo él,
los otros intelectuales marxistas de los años 30 también, pero como no lo pudieron destruir, ya cuando llega el comunismo cubano, encubierto por la figura de Fidel Castro, pues ya lo tienen que coaptar, lo tienen que destruir tal y como fue lo que ocurrió, con tal de presentar una imagen totalmente falsa, porque es totalmente antitético, o sea, tiene totalmente en todos los puntos, cuando miramos la noción de lucha de clase, cuando miramos el materialismo histórico, Martí era un trascendentalista, Así es. o sea, creía en la vida eterna, la primacía del alma, no en el materialismo, creía en la armonía de las clases, no en la lucha de clases. O sea, era totalmente antitético a lo que propone el comunismo. Ahora, yo como cubana que crecí en Cuba, toda esta inyección en vena de lo que es el adoctrinamiento en todo sentido, de la dictadura castrista, por suerte siempre lo digo, él no quiere que lo mencione, pero lo tengo que mencionar porque fue muy importante y lo sigue siendo en mi vida. Mi padre, por suerte lo tuve siempre, que me aclaraba la real historia de Cuba y de nuestros héroes. Que nada tienen que ver con el castrismo. O sea, esa frase de las tantas que usó el castrismo o que ha usado referente a Martí, te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió. ¿Cómo se interpreta eso como cubano libre, como cubano totalmente aparte de la dictadura de 60 años en nuestro país? Mira, eso es la suplantación de mentiras sobre mentiras. Se le ha negado al pueblo de Cuba el derecho natural de tener la información histórica tal y como ocurrió. No hay nada más lejos de eso, pero la necesidad de eso es por la grandeza de la figura de Martí. Porque si vemos Cuba ahora mismo, señores, como está Cuba en todo sentido, tanto política como social y económicamente, eso definitivamente el que lea Martí, el que lo estudie, alejado totalmente de lo que es la dictadura, se da cuenta de que Martí jamás soñó una Cuba como la que tenemos hoy día. Mira, Martí... Todo lo contrario. Todo lo contrario. En la época en que vivió, que podemos decir que había un apogeo con las ideas socialistas, Martí estaba totalmente contrarias a ellas. En los Estados Unidos habían más de 34 publicaciones socialistas, 5 de ellos diarios. O sea que Martí entendía bien lo que estaba ocurriendo. Uno de los libros que se pudo rescatar en su oficina en Front Street, en Nueva York, es por el escritor, el biógrafo escocés John Ray, Socialismo Contemporáneo, que es una crítica al socialismo estupendo. Y es uno de los libros, dicho sea de paso, que el régimen ha hasta querido negar de que estaba en la biblioteca pública del maestro. Los escritos que te mencioné de Juan Marinelo, también es muy difícil encontrarlos. O sea, esto ha sido parte de la campaña. El Centro de Estudios Martianos es una rama de propaganda directamente que se extiende del Ministerio de Cultura con el propósito expreso de falsear la realidad sobre Martí. Entonces, clichés como eso, que no es nada más que propaganda barata, porque realmente cualquiera que hace un poco de estudio sobre y que tiene acceso que tiene a lo que acceso es escribió. importante. Correcto. También porque bien lo dices. En Cuba, bueno, tanto que se las dan de que nos han enseñado a leer y a escribir, pero entonces luego nos prohíben leer lo que queremos, nos dicen lo que podemos o no podemos leer, entonces ¿para qué, no? Entonces nos han censurado mucho también lo que es la obra de Martí en su total... Totalmente. Mira, las críticas que él hacía a los sindicatos anarquistas en su época era feroz. O sea, que él creía firmemente en la armonía entre el capital y la clase obrera, no el antagonismo. De hecho, en su ejercicio como conspirador para la libertad de Cuba, se tuvo que enfrentar a tanto los tabaqueros que estaban en huelga como los dueños de la fábrica que aportaban a la lucha por la independencia, y era un factor de armonizar esa diferencia. Los escritos abundan, lo que escribió sobre Carlos Marx cuando murió, lo que escribió La futura esclavitud. Donde la futura esclavitud, eso es un muy buen artículo. Totalmente, totalmente, donde clara, y esto es lo... Habla sobre Spencer. Correcto. Mira, lo impresionante de esto, Karen, es Martí no tuvo que ver el comunismo en práctica para darse cuenta que era
infuncionable, o sea que no podía desarrollarse porque habría una clase élite dentro de la estructura del poder que se convertiría en la clase privilegiada y explotaría al resto de la población. Martí no lo tuvo que ver, no tomó parte en la borrachera que tuvieron muchos intelectuales que después se dieron cuenta con el fracaso del modelo comunista en Rusia y después todo lo que vino. Martí no necesitó eso, fue profético en lo que vio en cuanto a las críticas, fue profético cuando habló de las enseñanzas de Karl Marx, que sí estaba bien que hablaba de los pobres, magnífico, pero que sus ideas no estaban... No llegaban a ninguna parte realmente. No llegaban a ninguna parte y al final se aprovechaban de precisamente esos que decían que estaban defendiendo. O sea, leyó a los comunistas con una visión radiográfica. José Martí escribió también sobre el presidio político. Correcto. En su época. ¿Qué escribiría ahora sobre el presidio político castrista que tantos presos políticos tenemos hoy día en las cárceles cubanas y hemos tenido durante 6 décadas? Mira, Karen, hay una razón por la cual los comunistas intelectuales de la primera parte de la República rechazaron la figura de Martí. La rechazaron porque se dieron cuenta que Martí estaba totalmente contrario al espíritu de asesinato, de perversión que hacía falta para poder implantar el modelo comunista. Esa lucha de clases forzada y promovida desde el poder político, como el partido Vanguardia, Martí no compartía nada de eso. Cualquiera que es un lector honesto de lo que escribió Martí, en el momento en que lo escribió, porque esto es muy importante, lo que era Nueva York en aquel momento, lo que eran toda la efervescencia socialista, los sindicatos, las huelgas, él criticó absolutamente todo eso. Más decía, no hacen en su país lo que vienen a hacer acá. O sea, admiraba a los Estados Unidos sin dejar de reconocer sus defectos por precisamente el auge de la revolución industrial. Es que Martí era un alma libre, un pensador libre. ¿Qué sería de un Martí en la Cuba actual, bajo la dictadura castrista? Un opositor, bueno, probablemente ya lo hubieran fusilado, o sea, sin duda, porque el proyecto comunista es totalmente contrario a todo lo que soñó Martí. Para Martí lo más importante era la libertad, ser libre. Fíjate que es una de las palabras que más utiliza, es su concepto más utilizado, la noción de la libertad. La libertad debe que respetarlo sobre todas las cosas, que va contrario al proyecto comunista, donde la libertad es un estorbo. Es más, cuando habla de libertad, pues lo que te está diciendo es que, bueno, vas a ser libre el día en que alcancen lograr determinado proyecto, el fin de la alineación, el fin de llegar a la nirvana, pero hasta ese momento tú no vas a ser libre. Para Martín rechazaba todo ese tipo de conceptos. Cuando Fidel Castro hablaba de la guerra necesaria, que es un concepto martiano también, lo que quiere justificar es su idea de la revolución, no la de Martí. ¿Puedes explicar esto? Mira, Martí tomó el concepto de la guerra justa y necesaria de San Agustín. O sea que lo está tomando como el entendimiento de que no hay otra alternativa y esa es la única vía. Y fíjate, cuando miramos al manifiesto de Montecristi, a las bases del Partido Revolucionario, en todo momento es una guerra llena de amor, en el sentido de que es una necesidad, pero se le da bienvenida al arrepentido. La guerra que el comunismo cubano ha lanzado desde el 1 de enero fue totalmente destructiva. No hubo piedad, incluso con personas que pertenecieron a sus filas, que ayudaron a que se llegara al poder, que se derrumbara el previo régimen autoritario. No hubo ningún tipo de piedad, no hubo ningún tipo de freno, porque el terrorismo era un arma para domesticar a la población. Martí jamás hubiera aceptado eso por su concepto de la justicia. Bueno, Fidel Castro también vendió la imagen de que José Martí era el intelectual más antiimperialista del mundo. Hace unos minutos me decías que Martí, si bien sí criticaba con toda su libertad y todo su derecho a criticar, porque precisamente eso es lo que él defendía tanto, pues también reconocía que
que tampoco era un súper antiimperialista, ¿no? Como lo ha dicho también la dictadura cubana. ¿Qué me puedes decir? Correcto. Mira, eso es uno de los puntos, y todos los hemos escuchado, viví en El Monstruo y toda esta serie de cosas. Pero ignoran primero totalmente todo lo que escribió Martí en sus primeros años. Martí se enamoró de los Estados Unidos. Se enamoró de los Estados Unidos por considerar que era el lugar más libre del mundo. Lo que pasa es que la revolución industrial trajo un crecimiento económico muy rápido y mucha disparidad de clase. El consumismo desenfrenado fue una de las cosas que podemos decir que en la época en que vivimos, pues aún es una cosa criticable. Martí vio eso. Martí vio el riesgo, o sea que su crítica fue a la modernidad. Los Estados Unidos era el paradigma que más estaba a la fila, en primer lugar, de los avances en el mundo, pero su crítica no era contra esta sociedad per se, porque cuando miramos el amor que tenía pensadores como Ralph Waldo Emerson, el trascendentalista, a Walt Whitman, o sea, Martí abrazaba esa espiritualidad de esos grandes poetas y escritores, pensadores. El gran problema está en que el comunismo ha buscado por dónde, qué dijo, para entonces decir, bueno, esto, lo que él quiso decir fue con esto. O sea, Martí fue un gran defensor de un panamericanismo porque veía diferencias idiosincráticas entre los anglosajones y los latinoamericanos. O sea, defendió esa noción no por considerar de que uno era superior o inferior del otro, sino que teníamos más tradición que nos vino de España y más cosas en común, que éramos un experimento más especial donde se reunían la raza europea, la india y la africana en algo bastante único. Julio, cada vez que hablo contigo, estoy en otro mundo, porque eres una academia. Entonces, bueno, como yo, que estoy aquí escuchándote y siempre algo aprendo, algo nuevo aprendo, pues hay personas que están ahora mismo conectadas en Facebook, que las voy a saludar. Muchas gracias por seguirnos por aquí. Y por ejemplo, Jorge Mario Bedoya, buenas noches. Luis Santiesteban dice saludos desde Carolina del Norte, nos ven cubanos desde todas partes del mundo, muchas gracias. Lilian Espinosa, saludos desde Nicaragua. Dice Jorge González, mi querido Jorge, dice, Julio Schilling, un abrazo, hermano. Bueno. Roberto Pedrero Madruga, saludos desde Cape Coral, aquí en la Florida. También Javier Harrington desde Gainesville, Florida. Cecilia Rojas, hola Cecilia, saludos desde Canadá. Fíjate cómo nos están viendo cubanos que están por todo el mundo y realmente todos necesitamos saber todo esto que tú estás hablando y saber interpretar realmente después de esta catástrofe que hemos vivido y los que crecimos en Cuba, pues tanto que nos dijeron, también no era solo Martí, eran todos los héroes de la patria, era el escudo, era la bandera. Y hay que entender e interiorizar, sobre todo para las personas que viven en Cuba, incluso los que siempre estuvimos en contra de la dictadura, que ni un gobierno, ni un régimen, ni una dictadura, o sea, es el dueño de un país ni de nuestros símbolos. Eso es el pueblo, somos nosotros los dueños de todo eso. Es nuestras raíces que nadie nos las puede quitar. Y bueno, fíjate como tantas personas, dice Santiago Cárdenas, Julio es nuestro intelectual de vanguardia. Eso mismo digo yo. Muchas aquí gracias. Tengo la suerte y el honor de escucharte aquí y bueno, en vivo lo están escuchando ustedes también, de verdad que es un honor. Y tú diriges Patria de Martí, como decía al principio del programa, desde el año 2006. Correcto. Ahí publicas que me llegan todos los días un correo electrónico, qué suerte tengo, y me imagino que el que quiera que le lleguen los correos electrónicos, bueno, pues se puede comunicar contigo de alguna manera. Se pueden suscribir en la página con el correo electrónico y con mucho gusto le hacemos llegar toda esta información de diferentes autores y siempre hablando sobre la libertad y la democracia y la importancia. Correcto. Mira, Karen, el comunismo se ha mutado en diferentes formas. Y estamos viviendo ahora cómo por medio de la cultura se ha profundizado su alcance, robándose conceptos básicos, elementales. El lenguaje lo han distorsionado totalmente. La refundación de la República de Cuba
tiene su base en precisamente los valores y los principios de Martí. O sea, el castrocomunismo ha logrado en el hombre nuevo una figura apolítica, que yo creo que hay siempre reservas morales, reservas patrióticas y cuerdas patrióticas, pero yo creo que es producto Claro, de la misma frustración totalmente. de haber vivido siempre bajo un mismo régimen que le tiene todas las puertas cerradas por todas partes. Correcto. Y no conocen nada más. ¿Cómo se cambia eso? Porque es verdad que hay muchos nuevos cubanos que dicen ellos que son apolíticos, aunque en el fondo, ya después que hablas un poco con ellos, te das cuenta de que no. Pero sí, yo creo que es como el mismo rechazo a lo que han tenido que vivir y enfrentar desde que nacieron en Cuba. Correcto. Mira, ese punto que tú tocas, para el régimen y dictaduras como ella, la contracultura hay que estarla reforzando por medio del terror, por medio de un esquema de dádivas y castigos para tratar de domesticarla y controlar la conducta social. Entonces la manipulación de figuras como Martí ha sido un constante desde que llegaron al poder. Es necesario precisamente enfrentar esas mentiras. Es necesario en una Cuba libre el derecho que tiene un pueblo a la memoria colectiva, a saber la verdad, es fundamental para la nueva Cuba. Y precisamente dar acceso a información sobre todo lo que escribió Martí, no solo la parte que ellos quieren proyectar, para que realmente los cubanos redescubran la riqueza de Martí, la riqueza de Padre Varela, de Carlos Manuel, de Céspedes, de nuestros próceres. Todo eso es necesario porque había un movimiento socialista, una facción dentro del movimiento independentista, eran aislados, marginados, no tenían ningún tipo de peso en ningún sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano que luchaba no le interesaba ese proyecto delirante. Julio, tú sales de Cuba a los 6 años. A los 6 años, correcto. 6 años. Vas a España, pero brevemente. Correcto. Y vas a Nueva Jersey. Correcto. ¿Cómo hablas también el español? ¿Cómo sabes tan profundamente sobre la historia de Cuba? A ver, explícame, porque realmente es algo sorprendente. Karen, yo crecí en Cuba fuera de su territorio. Recuerde que el concepto de nación no requiere territorio. O sea, yo crecí en la nación cubana, en tierras de libertad. Podemos decir que la historia de Cuba, su geografía, pude leer los clásicos que tal vez en Cuba comunista estaban prohibidos. Entonces eso, pues, en cierto sentido, me dio una apreciación de conocer a Cuba, su historia que fue rescatada, que siguió viviendo y pronunciándose en el exilio, pues todo eso es lo que me permitió sentirme que nunca en sí dejé a Cuba. Entonces eso es uno de los papeles tan importantes que la nación cubana fuera de su territorio, el exilio cubano ha jugado, igual que lo jugó en otras épocas. En la época, el apóstol vivió más tiempo fuera de Cuba que dentro. Entonces, el esforzarse en cuanto a lo del idioma, porque sin lugar a duda uno... pero es perfecto tu español. Muchas gracias. Bueno, tengo una doble licenciatura también en español, pero el forzarse a escribir, o sea, y muchas veces traducir conceptos en inglés porque la formación académica es en inglés, pero te permite ver también otro lado de la vida, o sea, aprender y vivir bajo la noción de un Estado de Derecho, que es un privilegio, o sea, el entender de que el mundo cuando tú te despiertes no va a haber cambiado sistémicamente lo que estaba ahí cuando te acostaste, esa continuidad. Y entender que hay que cuidarlo también, y que uno tiene que ser responsable como ciudadano. Ahí es la parte de cubano que aporta eso. O sea, precisamente, mira, hay una diferencia extraordinaria en lo que es un exiliado y un inmigrante. O sea, es una condición de vida totalmente diferente. O sea, el crecer en tu país sin estar en su territorio, pero estar al tanto de su historia, estar al tanto de todo lo que está ocurriendo. O sea, de cuando hay un alzamiento, cuando hay un patriota que muere, todo eso es crecer dentro de nuestra nación. Y es uno de los orgullos que yo creo que todos los cubanos tenemos que tener, cómo se rescató y se trasladó. La dictadura castrocomunista, Karen, apostó
a que a la vez que llegaban a la tierra de oportunidad en los Estados Unidos, pues el materialismo los iba a hacer olvidar de Cuba y todo lo contrario, todo lo contrario. Así es, así es. Volviendo a Martí, que sabemos que empezó a escribir tan joven como 15 años. ¿Cómo fue la infancia de Martí? ¿Qué fue lo que lo formó a llegar a ser este hombre fabuloso que fue, a tener esa profundidad y esa visión de mundo que nos dejó? Fue el alma que Dios le dio. Yo creo en la predestinación. Dios escoge a sus seres. Martí ya nació con ese camino, con esa luz propia que toda la vida la llevó. Entonces, si entendemos la noción de la primacía del alma y el camino que tuvo esa alma, pues Martí no tenía otro curso que seguir. O sea, sí, tenía el libre albedrío, pero dentro de un marco, un alma tan desarrollada y con tanta luz como la de él, tenía un curso fundamental. Sabemos de esa idea y ese sentimiento independentista de José Martí. Específicamente, ¿cómo se explica? ¿Y cómo lo comparas con lo que nos vendió nuevamente el castrismo a los cubanos? Mira, ahí tenemos un ejemplo, porque si nos colocamos en aquella época, podemos decir en cierto sentido que fue una guerra civil. O sea, una guerra civil entre cubanos, por un lado, que ayudaron a España, que estaban al servicio de España, y por otros, los que querían y luchaban por la independencia, que eran una minoría, porque estaban movimientos separatistas que querían estar separados de España, pero no independientes. Estaba el movimiento anexionista, que querían ser parte de los Estados Unidos porque lo veían porque hay que entender, los Estados Unidos tienen una relación más íntima con Cuba ya en esa última etapa, con lo que era la colonia de Cuba. Entonces, pues mucho, tomando en cuenta sobre todo la gran cantidad de cubanos que vivían fuera del territorio, vivían en los Estados Unidos, que era más natural apegarse. Martí, sin embargo, vio la necesidad de la independencia, lo vio claro. Por eso es que él recoge lo mejor de nuestros pensadores y organizó la guerra exitosa. Y sus inquietudes sobre los Estados Unidos eran natural. En 15 segundos, porque se nos ha ido el tiempo, tienes que volver, por favor, como Mucho siempre. gusto. Ha sido un honor tenerte realmente aquí. ¿Qué se le puede decir a los cubanos sobre Martí, sobre su mensaje, sobre lo que hubiese querido Martí para nosotros los cubanos realmente, que obviamente nada tiene que ver con lo que la dictadura ha dicho? Como no, mira, el Martí que el castrocomunismo les ha presentado es un impostor, no es el verdadero Martí. En Martí es donde está la figura de liberación. Su concepto y su diario es la clave para el futuro. Muchísimas gracias, Julio Schilling. Muchísimas gracias a ustedes y gracias, por supuesto, todos los días a José Martí, a nuestro Martí. Yes. Hasta mañana. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.